amas, Dios, y que cada día, Padre eterno, a través de tu palabra y a través, Señor, de tu precioso Espíritu, tú nos estás guiando por esa senda de justicia, Señor. Nos estás dirigiendo cada día y estás ordenando nuestros pasos conforme a tu palabra, Señor. Solamente oramos para pedirte, Padre amado, que, Señor, tú sigas instruyéndonos en tu palabra, Señor, de tal manera, Padre, que, Señor eterno, seamos esa iglesia por la cual tú vienes, Señor eterno. Sabemos que solamente hay una, y esa es la iglesia que, Señor Padre eterno, tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. Hoy, Señor eterno, pongo mi vida en tus manos, Señor, sabiendo, Señor, que mi vida es tuya y que solamente soy un vaso, Señor, un vaso de barro, Señor, que tú has escogido, Dios, que lo más precioso en mi vida no soy yo, sino eres tú, Señor eterno. Úsame, Padre, úsame sabiendo, Señor, que tú eres quien tiene el poder para darme la gracia, Señor, para darme la sabiduría, para, Señor, ungirme con el poder de tu precioso Espíritu, para que este rebaño, Señor, sea edificado en el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, aleluya. Aleluya. Gracias a Dios, puede tomar su asiento. Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos estado leyendo las Escrituras y hemos leído varias veces esta parte, ¿verdad? La confesión de Pedro, pero aquí hay algunas verdades tremendas que es importante recordar y saber por qué Jesús hizo algunas preguntas, ¿verdad? Y cuáles, hacia dónde quería llegar Jesús. Amén. Bueno, primero tenemos que saber que Jesús no hacía una pregunta o estaba haciendo una pregunta porque no sabía quién era. Jesús sabía que era Dios mismo hecho carne, ¿verdad? Amén. Pero tampoco quería saber la opinión de los demás que pensaban acerca de él. ¿Usted cree que Jesús no sabía? Claro, Jesús sabía. Pero él no dependía de la opinión pública, sino que hizo esta pregunta como una introducción a una pregunta más importante, a lo que él iba a hacer. Cuando hace esta pregunta, se la está haciendo a sus discípulos, aquellos con los cuales estaba, a los cuales el Señor había escogido para que llevaran a cabo la obra más adelante que Él les encomendaba, ¿verdad? Pero aquí les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, fíjese bien, ellos dijeron, o sea, los discípulos contestaron, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Recordemos que Juan el Bautista fue muerto por Herodes, ¿verdad? A causa de Herodías, ¿sí? De la mujer que era realmente de su hermano, ¿verdad? Y Juan declaraba siempre su pecado. Elías, recordemos que fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Y otros Jeremías fue el último profeta antes de ser llevado a cautivo, ¿verdad? El pueblo de Israel a Babilonia, ¿no? Y bueno, ella en general decían, o alguno de los profetas. Pero el Señor es aquí donde precisamente hace esa pregunta y los introduce a una pregunta más importante. Él les está diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién responde? Pues responde Simón Pedro. Aquí dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Quién estaba confesando que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pues Pedro, ¿verdad? Y cuando está diciendo, está precisamente diciendo que Él es Dios. Amén. Bueno, cuando Jesús le responde a Pedro, entonces le respondió Jesús. Fíjese bien. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Bueno, Jesús felicita a Pedro por esta declaración audaz y correcta, ¿no? Está diciendo así es, ¿sí? Cuando está haciendo, sabemos bien que es Dios, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Es cierto, Pedro, lo que estás diciendo, te felicito, ¿sí? Por esa declaración que estás haciendo, eres bienaventurado. Pero dice, no te lo reveló, no te lo mostró ninguna persona, ni carne ni sangre, ¿verdad? De carne ni sangre, ¿verdad? Carne ni sangre. ¿Quién se lo había revelado a Pedro? ¿Quién? El Padre que está en los cielos. Usted sabe que aquí Dios habló a través de Pedro. Habló tan naturalmente que Pedro ni se dio cuenta, ¿sí? De que era el Padre que se lo estaba revelando, inspirado por él. Amén. Inspirado por Dios, por su Espíritu, le estaba revelando que Jesús es Dios, era Dios y es Dios. Esto es maravilloso, mis amados, porque de aquí yo quiero que usted sepa, para usted, ¿quién es Jesús? Le hago una pregunta, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios y es Dios. Amén. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque de ahí parte lo que viene más adelante. Amén. Es cierto. Primero tú debes saber quién es Jesús. Las personas no tienen, bueno, en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que el pueblo judío no tuvo problemas con el Padre, ¿verdad? Ni con el Espíritu. Pero tuvieron un serio problema cuando vino Jesús a esta tierra como el Mesías, el Salvador del mundo. No creyeron. Y de hecho muchas personas creen en Dios. Creen en Dios Padre, pero no se han dado cuenta que a través de Jesús solamente podemos llegar al Padre. ¿Y por qué? Porque es el único medio en el cual nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Ser reconciliados con el Padre, solamente a través de Jesús. Sabemos bien que la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero no es una garantía creer en Dios. Tenemos que creer en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. La gente dice, pues sí, le oro a Dios, pero nadie puede llegar al Padre si no es solamente por Jesús. Amén. La persona más moral, más devota que usted se puede encontrar en la tierra, si no es a través de Jesús, no puede llegar. Y ahora no lo estoy diciendo yo, esto avala lo que estoy diciendo. Amén. Que solamente es a través de Jesús. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Eso dice la palabra, ¿no? Ahí en Juan 14, ¿no es así? Entonces,
aquí nos estamos dando cuenta que Pedro recibe una revelación de parte del Padre, sabiendo que él mismo había sido inspirado por Dios para hablar tan naturalmente, responder tan naturalmente y decir que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, el Mesías. Pero aquí viene lo que ya algunas ocasiones hemos comentado, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjese bien, en el versículo anterior 17 lo llama Simón, y en este versículo le llama Pedro. Y cuando estamos hablando, esto se refiere a piedra también, ¿verdad? Pero se refiere a su carácter. Usted sabe que Simón es endeble, es como algo endeble, algo débil, frágil, que no se mantiene firme, ¿sí? Más en cambio, cuando le está diciendo el Señor, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para esto sabemos que no estaba diciendo Jesús que sobre la vida de Pedro iba a fundar la iglesia, ¿verdad? No sobre un hombre, porque la iglesia no está fundada sobre un hombre, está fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Y para que usted lo recuerde, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al verso 5. Amén, aleluya. No pierda la primera parte que estamos viendo. Primera de Pedro 2, del 4, 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿sí?, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Bueno, cuando si usted quiere puede leer lo demás. Sí, bueno, vamos a leerlo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero bueno, cuando está hablando de esta piedra preciosa, de esta piedra viva, ¿a quién se refiere? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, ya nada más les estoy haciendo un recordatorio. Amén. Nosotros creemos en esta piedra, ¿verdad? Los que creéis, dice, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser avergonzados. Entonces, cuando Jesús está hablando y sobre esta piedra, esta roca edificaré mi iglesia, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Pedro o a Jesús? A Jesús. Y como comentario les hago, la Iglesia Católica ha dicho que el primer papa fue Pedro, ¿verdad? Es cierto que Jesús le da una autoridad a Pedro, ¿sí? Pero no dice que eso lo pasara a demás generaciones. No hubo papas, solamente hubo discípulos, apóstoles. Es cierto que
Dios les dio una autoridad y eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí es cuando se menciona la parte mi iglesia. Fíjese bien, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, ¿sí? Cuando vemos esto que Jesús está diciendo, es también, escuche bien, un reclamo a la deidad de Él, ¿sí? Él dice mi iglesia, no la iglesia de nadie, sino mi iglesia. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Aquí nos damos cuenta que es una promesa maravillosa, ¿verdad? Porque cuando está diciendo Jesús sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo es de mi propiedad, es mía. No le pertenece a nadie más, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Amén, aleluya. Y es aquí donde dice que la va a edificar. Cuando vemos esta palabra, Él junta a su pueblo en común y es ahí donde Él la va a edificar. Claro, la iglesia de Cristo tiene ciertas características únicas, escuche bien, únicas. No hay ninguna réplica, es una sola iglesia. Amén. Y es aquí, mis amados, donde vamos a darnos cuenta de las características de la iglesia, la verdadera iglesia por la cual Cristo viene. Amén. Somos una partecita nosotros. En el mundo hay una iglesia que Jesús nada más ve una iglesia, su iglesia. Amén. No ve muchas iglesias, solamente ve una iglesia. Porque no dice vendré por mis iglesias, dice vendré por mi iglesia, el sentido de propiedad de Él, que Él está reclamando, ¿verdad? Aleluya. Porque Él fue el que la compró. Amén, aleluya. Y bueno, cuando nosotros nos damos cuenta sobre la roca, ¿sí? Está fundada o iba a fundar esta iglesia. Está hablando de un cimiento firme, Quiere decir que no se iba a mover, no se iba a caer, no iba a pasar nada, porque se iba a mantener firme en medio de las épocas, de las edades, de los siglos, se iba a mantener firme, lista para cuando Él venga. Usted sabe que la iglesia ha pasado muchas cosas desde que Jesús la fundó. ¿Cuántas cosas no han pasado? Si usted lee la historia hay cosas terribles, pero la iglesia sigue firme, la iglesia de Cristo, y nosotros formamos parte de esa iglesia. Amén, aleluya. Estamos viviendo más el final, pero los que lo vivieron al principio pasaron cosas difíciles y ha pasado una historia tremenda en esto, pero la iglesia, escuche bien, ha estado edificada en un cimiento firme, porque ha estado edificada en la roca que es Cristo. Aleluya. Bueno, entonces quedamos que le pertenece a Él, sentido de pertenencia a Él, ¿verdad? Quisiera que usted fuera a una parte de la Escritura que también hemos leído mucho. Vaya conmigo a Efesios capítulo número 5. Al capítulo 5 de Efesios, el verso 25. La segunda parte de Efesios 25b. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por qué? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, cuando está diciendo mi iglesia es su pertenencia, pero quiero decir que la amó.
Amén. Y cuando hablamos que la amó, quiere decir que hasta el día de hoy la sigue amando. Amén. Y la iglesia es usted y yo. Amén. No importa el ministerio al cual pertenezcamos, es cierto, somos un ministerio, pero hay muchos ministerios hoy en día que también son iglesia, así como muchos que no son, que se han desviado de la verdad. Pero la iglesia es de Cristo, y Cristo se ha alabado, y Cristo se ha adorado, y se ha amado por su iglesia. Amén. Bueno, pero la segunda parte, que es, como todo es interesante, dice, ¿y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra qué? Contra ella. Bueno, aquí está el Señor diciendo una promesa. Cuando vemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, usted sabe que en los tiempos antiguos las puertas de las ciudades, bueno, había ciudades que estaban fortificadas, tenían una gran fortaleza alrededor para ser protegidas, ¿verdad? Y había puertas que precisamente ahí entraban o salían las personas. Pero mi amada iglesia, la iglesia de Cristo, Jesús está dando una tremenda promesa que hasta el día de hoy se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta que Él venga. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Aleluya. Sin temor alguno, se lo digo, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y cuando estoy hablando de esto tiene que ver con nosotros, con los verdaderos creyentes, con los hijos de Dios. Aleluya. Amén. Y bueno, cuando está diciendo esto Jesús, quiere decir, mis amados, que hay conspiraciones satánicas. Sí. Hay estrategias del enemigo. ¿Contra quién, Leti? Contra la iglesia. Escuche, el diablo a quien quiere destruir es a la iglesia, y lo ha querido hacer siempre, desde que fue fundada. Y ha hecho conspiraciones y estrategias, pero Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de todas estas estrategias, en contra de todas estas conspiraciones, en contra de estas fuerzas demoníacas o fuerzas de la muerte. No van a prevalecer. Amén. No van a prevalecer, mis amados hermanos. Por eso es necesario que usted sepa que antes que la iglesia se formara, Jesús ya estaba profetizando, estaba diciendo en qué iba a estar fundada, y la promesa tan grande que aunque se levantara lo que se levantara demoníacamente, no iba a prevalecer en contra de la iglesia. Por eso, amada iglesia, debemos primero tener toda nuestra confianza, nuestro amor en Jesús y amar a la iglesia. Y la iglesia no tiene que ver con una sola persona, tiene que ver con todos nosotros. Es algo que hemos estado aprendiendo, es algo que hemos estado desarrollando. Y gracias a Dios por su Espíritu, porque Él es el que nos ha estado enseñando muchas cosas. Amén, aleluya. Y bueno,
Cuando nosotros podemos ver esta parte que las puertas del infierno, ¿sí? Quiere decir que hay cosas que se abren, maquinaciones, quiere decir que hay poderes del mundo invisible que se abren. ¿Para qué? Para que empiecen a operar. Sí existe, mire, sí existen las cosas malignas. Mucho tiempo dejé de meterme en esto, no me voy a meter más porque no me interesa el diablo, me interesa Jesús. Hay cosas que toco con cuidado porque estuvimos en algunas cosas que Dios me mostró que no estaban bien, pero hay cosas que sí Dios me está diciendo en este tiempo, háblalas, confírmalas, otras no, porque estuvimos en un tiempo en guerra espiritual y hacíamos cosas que no, pero hay cosas que son bíblicas. Es cierto que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra todos estos poderes invisibles. Y no los peleamos como antes los peleábamos. Hoy tomamos, ¿cómo se llama? La oración, el ayuno, lo peleamos en nuestras rodillas, ¿verdad? Y vemos cómo Dios actúa, cómo Dios opera. Clamamos el nombre de Jesús y el poder tan tremendo que tiene el nombre de Jesús y los demonios se van. Si estamos aquí, ya no hacemos muchas cosas que antes hacíamos mal y hay cosas que definitivamente podemos ver cómo el Señor está con nosotros, peleando nuestras batallas y dándonos la victoria, porque de Jesús es la victoria, ¿verdad? Aleluya. Pero es necesario tocar estos puntos, porque es cierto, hoy más que nunca está habiendo una movilización demoníaca como nunca. A medida que nos acercamos más a la venida del Señor, está habiendo más cosas espirituales que se están moviendo. Pero ¿por qué? Porque la maldad ha crecido. Hoy abiertamente la gente practica todo lo que es el satanismo, todo lo que es la brujería. Hoy mucha gente es dada a todas esas cosas y sin pena, sin vergüenza lo dicen y se muestran, ¿sí? Amada iglesia, pero las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Ningún poder demoníaco puede contra de la iglesia. Amén, aleluya. Esta iglesia está fundada en la roca que es Cristo y se va a mantener firme, no porque yo lo digo, sino porque hay una promesa de mi Señor. Hay una promesa de mi Señor, de mi amado Dios, que es esta. Y en esta es la que nosotros nos debemos mantener, donde debemos estar firmes, amada iglesia. Amén. Entonces, si sabemos, hay maquinaciones, hay poderes en el mundo invisible, pero no debemos temer. Nosotros, los que hemos estado orando, debemos tener la certeza que ningún poder demoníaco va a prevalecer en contra de nuestras vidas, así como de iglesia particularmente. Amén. Aleluya. Mucha gente, fíjese bien, malintencionadamente, dice que este ministerio va a desaparecer. El único que quiere que desaparezca es Satanás, ¿verdad? Y cuando alguien habla eso es porque no es una fuente de alguien que ame a Dios, que tema a Dios, sino que es un instrumento del diablo. Porque yo no deseo que ningún ministerio desaparezca. Es más, los que están mal, quiero que se arrepientan y vuelvan a la sana doctrina. Porque el único que quiere deshacer la iglesia, los ministerios, es Satanás. Entonces, cuando usted escuche a alguien así, usted, ¿cómo se llama? No haga caso a esas cosas, ¿sí? Porque no es un instrumento de Dios, son instrumentos del diablo. Bueno, entonces,
Una de las cosas que el diablo ha procurado hacer es destruir las verdades. Usted sabe, algo que en todo el tiempo ha procurado hacer es destruir las verdades. Las verdades, como se lo digo, no la tenemos nosotros, la tiene la palabra. Si la palabra lo hagámoslo claro, no sacándolo del contexto. Predicaba con Sandra la última vez, me mandó un video muy bonito, pero para eso hay que tener una madurez espiritual. Siempre les recomiendo, no vean todo. Bueno, hay gente que nada más agarra lo que le conviene a su carne, sí, y luego vienen y quieren meterlo aquí o cambian su modo de pensar. Muchas cosas de las que les hemos enseñado fue como fuimos nosotros instruidos. Y fue una doctrina sana y es sana. Y se las hemos estado mostrando a ustedes. Pero hoy a través de las redes sociales es muy fácil escuchar a muchos predicadores y obviamente luego dicen, no, pues es que ellos dijeron que así y lo sacan de la Biblia y hacen una confusión y toman su camino y toman lo que quieren. En días pasados, bueno, hago un paréntesis de esto, en días pasados estaba escuchando a un predicador de sana doctrina, sí, de sana doctrina, y él decía, fíjese bien que hoy en este tiempo la iglesia de Cristo se ha entregado a los extremos. Un extremo es el que, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que todo es diezmos, dineros y ofrendas, eso un poco. Y el otro es que no dan nada. Como ya no están allá, acá. ¿Y quién dice que no? La Biblia lo dice. Y eso Dios se lo va a demandar a su pueblo. Dice, no se toca. Aquí es un desgarriate, ¿no? Porque piden puro dinero. Y aquí no se toca, porque les tocan, se los tocan y se andan yendo. Dice, y a mí no, él dijo, a mí no me interesa que la gente se vaya, dice, pero aquí se da el extremo de que aquí no dan y Dios lo va a demandar. O sea, no podemos estar, ¿cómo se llama? En extremos, lo que es. ¿Sí estamos aquí? Pero a través de las redes sociales han distorsionado muchas cosas y agarras de aquí y agarras de allá y lo metes. ¿Por qué estoy mencionando esto, mis amados? Porque esto es lo que el diablo ha querido hacer, destruir las verdades. Gracias a Dios porque Él nos volvió a la sana doctrina. Amén. Y bueno, dentro de esto que le estoy mencionando, esto era una confesión que Pedro estaba haciendo de que Él era el Cristo. Y esta es una verdad. La iglesia no está fundamentada en ninguna religión, en ningún hombre, está fundamentada en Cristo. Amén, aleluya. Y es necesario que usted sepa, mi amado hermano, que nosotros creemos que usted le pertenece a Jesús, que su alma le pertenece a Jesús. Amén. Que tenemos una responsabilidad que realizar, sí, pero que definitivamente ese es nuestro trabajo porque Dios lo ha encomendado, pero nosotros no somos sus dueños. Tenemos un amo, tenemos un dueño que es el Señor de señores. Amén, aleluya. Y así podemos decir como Jesús le estaba diciendo a Pedro, le está diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, no hay duda, escuche bien, de que Pedro tenía un lugar especial, ¿verdad?, entre todos los discípulos y que tenía algunos privilegios especiales.
Al principio, cuando les empecé a dar la sana doctrina hace muchos años, había cosas todavía que me costaban trabajo entender, no porque no estuviera segura de que eso era lo que Dios me estaba pidiendo, sino de entender porque nos empapamos tanto con aquellas cosas que luego para quitar tenían que ser removidas y quitadas, ¿verdad? Y yo dije, sí, Señor, vamos a hacer las cosas como tú quieres. Sabemos bien que nosotros no atamos ni desatamos. Amén. Pero antes que entre en eso, quiero decirles que Dios le dio a Pedro, como se lo mencioné, ciertos privilegios, ¿verdad? Y él los tenía que cumplir, y en una de las cosas que usted puede darse cuenta, que él abrió puertas del reino a los judíos, ¿verdad? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir, ¿verdad? Pero no estamos abriendo las puertas como en un sentido espiritual, es cierto, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él toque los corazones, orar intensamente por las almas, y eso es algo que vamos a hacer muy pronto. Pero las llaves sirven para abrir. Y una de las cosas que Dios le dio a Pedro, es que abrió las puertas del reino a los judíos. Vayamos a Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo, recordemos que fue su primer mensaje después de haber sido lleno del poder del Espíritu Santo, cuando estuvieron allí en el aposento alto, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esto fue después del mensaje que les dio. Usted ha leído Hechos 2, ¿verdad? Y eran puros judíos los que estaban ahí. Y obviamente que ellos fueron compungidos por el Espíritu Santo, se arrepintieron. Pedro les estaba diciendo qué les tenían que hacer, pero esto fue primeramente para los judíos. Y luego fue para los gentiles. Abrió puertas del reino a los gentiles. Vayamos a Hechos 10, 34 al 44. Aquí vemos la conversión de un hombre que no era judío, pero que fue un gentil, que Pedro le lleva el mensaje y ellos se convierten, ¿verdad? ¿Quién era? Cornelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos
testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes oían el discurso? Los gentiles. ¿Sí se recordará? Esto es precisamente cuando se convierte Cornelio y invita está su familia. ¿Y quién más? Sus amigos, ¿verdad? Bueno, entonces Dios le dio una autoridad a Pedro, claro, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Y todo lo que atares. Antes me causaba así como que estas partes, pero mire, no se deje engañar. Todo tiene que ver con la cultura judía. Investigando el poder para atar y desatar es algo que los rabinos judíos usaban en ese tiempo. Ellos ataban o desataban a un individuo en un punto particular de la ley, o sea, ejercían esa autoridad, ¿sí? Jesús está prometiendo a Pedro y a otros apóstoles que ellos también podían establecer los límites autoritativos para la comunidad del nuevo pacto. Usted recordará que precisamente ellos tienen un concilio, ponen, ¿verdad? Algunas cosas se establecen para aquellos que iban a creer, y primero para la iglesia primitiva y luego esto ha venido para nosotros, ¿no? Amén. Por eso Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En lo que les enseñaba, y para eso tenían que haber recibido una autoridad y eso lo recibieron del Señor, ¿verdad? Bueno, de hecho, usted puede darse cuenta en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? ¿Dios les dio una autoridad? Sí, ¿verdad? Y esto era de establecer esos límites, amén, lo que podíamos hacer, ¿no? Aún nosotros como gentiles. Recordemos que en Hechos 15 también hubo un concilio, ¿no? Que nosotros no nos, bueno, aquí nada se practica del judaísmo, nada más, no comemos sangre ni ahogado ni lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Estamos aquí, llevamos esta escritura, amén, esta palabra. Bueno, hemos hablado de esto, pero para comprender un poco más esto de atar y desatar en el tiempo que los rabinos usaban esto, ¿sí? Cada vez que un judío se topaba con la ley de Moisés, esta persona judía entendía desatar, para ellos era permitir, atar era prohibir. Quiere decir que desatar era liberar de la ley y atar era prohibir, someter bajo la ley. Pero les voy a poner un ejemplo, este ejemplo me gustó. Ellos tenían muchas cosas inmundas. Tienes que meterte realmente a todo lo que practicaban según el judaísmo, pero según la ley de Moisés. Recuerden que no podían estar en contacto con muertos, si era familiar, y luego se tenían que purificar porque si no estaban inmundos. Bueno, todas esas cosas estaban en la ley. Y esto tenía que ver con la ley de Moisés. Pero para que usted entienda esto, los rabinos, ¿sí?, eran los que tenían esa autoridad para decir si realmente estaba prohibido o estaba permitido. Por ejemplo, si su perro moría ¿cuántos tienen un perro? Bueno, fíjese bien,
a mí también me gustan los perros. Bueno, los perros eran animales inmundos, ¿sí? Pero si ellos tuvieran un perro, dice, si tu perro muere en tu casa, el rabino le decía, ¿está tu casa limpia o inmunda? ¿Qué contestaban? Inmunda, ¿sí? Según la ley mosaica. Para nosotros esto no aplica, ¿sí me explico? Entonces, quiere decir que estaba atada, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora, si tu perro muere fuera de tu casa, ¿está tu casa limpia o inmunda? Limpia, pero según la ley mosaica, porque había cosas inmundas y cosas que limpias. ¿Sí? ¿Ya me expliqué? Amén. Ahora, si tu perro muere por la puerta, ahí está lo complicado, ¿verdad? El rabino tenía que venir, bueno, recordemos, sí, que ellos tenían en cada ciudad, sí. Dice, ahí te podrían decir, ¿tu casa está limpia o inmunda? Bueno, escritos rabínicos tomaban estos asuntos y decidían que si moría con su nariz apuntando a la casa, estaba inmunda. Pero si moría con la nariz apuntando fuera de la casa, estaba limpia. Yo les tomé este ejemplo porque se me hizo muy propio para comprender lo que es atar y desatar. Quiere decir la autoridad para prohibir y también para permitir. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, nosotros no somos judíos por nacimiento. Entonces, se nos permite comer puerquito. ¿Sí me explico? Pero eso es con la autoridad la autoridad que se les dio a los apóstoles, según la doctrina, la enseñanza, las bases. ¿Sí me explico ahora? Amén. Nada tiene que ver con las barbaridades que nos enseñaron, ¿verdad? Bueno, estoy comentando esto porque la iglesia está fundamentada sobre verdades. No estás nada, ya todo ha sido revelado. Está aquí en las Escrituras. Y hasta aquí lo dejamos. Se va a poner interesante esto porque yo sé que la iglesia es de Cristo, pero escuché antes de retirarme. Hace un momento leí un versículo que Jesús amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si usted no me ama, no ama a Cristo, porque no ama a su iglesia. Si yo no le amo, no amo a Cristo, porque Cristo ama a su iglesia. Y si usted no ama a su hermano, y no estoy hablando de una persona, y no estoy hablando de que la iglesia no sea, que no sea imperfecta, es imperfecta, pero tenemos el deber de amarla. Y esto no se trata de una sola persona, no se trata de ayudar a una sola persona, no se trata de orar por una sola persona, se trata de amar a la iglesia. La iglesia es usted y yo. Amén. Vamos aquí. Yo no digo las cosas. Aquí están. Amén. Así que aquí no es que me caiga gordo usted, ni le caiga bien, tenemos que amarnos. Amén. Sí, porque la iglesia es de Cristo. Y la siguiente semana seguimos, ya casi terminamos esa partecita, porque vamos a ver lo que es la iglesia de Cristo. Es cierto, hemos recibido enseñanza, pero quiero afirmar algunas cosas. Amén. Bueno, ¿sí aprendimos? ¿Sí? ¿Ya entendimos mejor lo de atar y desatar, Leti? Porque antes se nos complicaban muchas cosas, ¿verdad? Pero ya a estas alturas, ya gracias a Dios que ya después de ¿cuántos años? 7, ¿no? Como 7 años o 6, no sé, pero Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Voy a invitar a mi hermana
Eloísa, que dé gracias a Dios por la enseñanza.